En el programa de hoy vamos a ver los distintos tipos de broca, los distintos tornillos y cómo hacer los taladros en condiciones. ¿Quién no tiene en casa un simple taladro, un simple juego de brocas o unos tornillos o tornillería distinta con sus espiches o con sus tacos de plástico para colgar cosas en la pared? Bueno, pues es de habitual el tener en casa una mínima herramienta y lógicamente, bueno, el taladro, hay un montón de modelos en el mercado que nos van a facilitar mucho la tarea. Hablaremos del taladro, pero también vamos a hablar de la distinta tornillería que podemos encontrar en el mercado. Y cierto es que aquí tenemos un muestrario. Empezamos con todas estas grandotas que son de pared. Se aplican con su taco correspondiente para colgar o expositar algo con gran peso. A continuación tenemos las de rosca chapa, también con sus tacos correspondientes, más chiquititos, que sirven para lo mismo prácticamente, pero el peso que van a soportar va a ser muy inferior. Hay otro tipo de tornillería, incluso mucho más grande que esta, pero tampoco vamos a utilizarla porque son cosas ya quizás más técnicas y más profesionales que en casa habitualmente no se van a utilizar. Lo que sí es lógico es estos chiquitines. Estos pequeños son los que habitualmente vamos a utilizar en casa para hacer nuestros trabajos de carpintería, incluso para colgar cuadros o cualquier cosa que colgamos en la pared, utilizando tornillería pequeña con su taco correspondiente de plástico. E incluso hoy vamos a hablar también de otro tipo de tornillos que incluso es un poco más especial. Es este, un tornillo que es autotaladrante, y el motivo, muy sencillo, el motivo es que en la punta del tornillo tiene una cabeza de broca. Ese tipo de tornillo es especial y se suele utilizar para productos frescos, es decir, para taladrar o para atornillar en chapa o en hierro. Estos nos van a facilitar mucho la tarea a la hora de hacer cualquier tipo de operación en chapa, en hierro y en la unión de esos materiales. Y como os decía, bueno, pues podemos encontrar en el mercado prácticamente este juego de brocas que habitualmente nos van a facilitar mucho la tarea en casa. Unos juegos chiquititos, como decía, de pared, de hierro y madera. Eso viene acompañado normalmente, como veis, con un juego de puntas, que son los que vamos a utilizar precisamente para, junto con este adaptador, aprovecharlo y utilizarlo con nuestro taladro percutor. Bueno, pues como os digo, es bastante sencillo de utilizar, siempre y cuando sepamos qué tipo de herramienta vamos a utilizar para cada trabajo. Son trabajos distintos, son trabajos específicos, y lo mejor que puede ocurrir es que tengamos la herramienta oportuna para cada tipo de trabajo que queramos realizar. Cierto es que una broca de hierro también puede taladrar madera, pero a la larga vamos a fastidiar tanto la madera como la broca. Una broca de madera, podemos utilizarla para hacer agujeros en la pared, cierto, pero nos vamos a cargar la punta de la broca y el agujero que vamos a hacer en la pared no va a ser realmente el que necesitemos, va a ser mucho más grande. En fin, lo lógico y lo que siempre digo, tener en un pequeño espacio recogidito el material o la herramienta oportuna y lógica para el trabajo que vayamos a desempeñar. Bueno, pues dicho esto, vamos a intentar hacer una prueba demostrativa de cómo se debería utilizar. Tampoco voy a dar clases magistrales de nada porque todo el mundo sabe hacer funcionar un taladro con su broca correspondiente. Pero para que se vea un poco más claramente, vamos a intentar, pues eso, llevar a cabo un proceso de cómo utilizar cada tornillería
cómo utilizar cada broca con su taladro correspondiente en los distintos materiales, tanto en pared, en hierro y en madera. Bueno, pues los primeros pasos que deberíamos saber es qué es lo que vamos a trabajar. En teoría, bueno, pues imaginaos que tenemos un mueble de madera y tenemos que hacer ciertos agujeros en ciertos sitios. Lógicamente, tendremos que echar mano siempre de una buena máquina, una máquina que nos dé precisión a la hora de poder ejecutar ese trabajo. No vamos a hablar de marcas, lo cierto es que hay muchas marcas en el mercado que nos pueden facilitar el trabajo y la función que queramos desempeñar. Cierto es que cada marca tiene su característica y la posibilidad de poder llevar a cabo con más o menos facilidad dependiendo del tacto de la máquina. Bueno, pues para ello digo, empezar a trabajar con el tema de la madera y hacer esos agujeros que son precisos. Utilizamos un taladro percutor, de los muchos que hay en el mercado. Bueno, pues en esta ocasión vais a ver cómo ese taladro percutor tiene una boca que se va abriendo y cerrando conforme necesitemos un diámetro superior o inferior para sujeción del el portabroca es este. Bueno, pues en esta ocasión hemos elegido esta broca. No es igual el tamaño, el diámetro, y simplemente con presionar con las manos ha quedado suficientemente fuerte. Otro dato importante es que en la mayoría de los taladros percutores tenemos dos señales. Una que dice que es un martillo y otra que dice que es un taladro. Dependiendo qué tipo de trabajo vayamos a realizar, si es en pared o en madera, utilizaremos la posición que sea correspondiente. En esta ocasión la ponemos en taladro porque vamos a taladrar una madera que es mucho más fina. No necesita una percusión, pom, 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 eso seguramente lo habréis notado más de uno, y va a llevar a cabo una función muy sencilla y fina, como se suele hablar. Bueno, pues tenemos ya preparado el taladro, en el portabrocas hemos puesto la broca correspondiente para hacer un taladro mínimo. La aplicación sería simplemente el poner el taladro encima, marcar un poquito con un poquito de presión y con muy poco esfuerzo, como veis, con muy poco esfuerzo el taladro está hecho. Cierto es que ahora mismo las brocas son nuevas. Hablaremos también de cómo afilar las brocas pasado un tiempo, porque en muchas ocasiones quemamos lo que es la punta de la broca y no tienen que hacer su trabajo o no hacen su trabajo como debiera. Hablaremos en su día de cómo afilar este tipo de material, que en muchas ocasiones el tenerlo desafilado pues nos puede costar más de un disgusto, entre otras cosas porque si es por ejemplo para madera, en lugar de hacer el taladro lo que vamos a hacer es quemar la madera. En muchas ocasiones, como veremos a continuación, el no tener una herramienta que corte y que esté en condiciones nos va a fastidiar el trabajo. Bueno, pues la situación es esa, simplemente utilizar la herramienta que se debe utilizar, vuelvo a repetir, para cada trabajo. Estamos utilizando ahora mismo la herramienta para hacer esos agujeros, esos en madera, volvemos a cerrar. El portabrocas en esta ocasión, el sistema es muy sencillo, es abrir y cerrar con la mano, tampoco hay que hacer mucha más presión, y al lado de este vamos a hacerlo otro más grande. Pues lo ponemos, hacemos un poquito de presión y suavemente
ese es el resultado. Bueno, pues aquí tenemos la prueba evidente de que teniendo la herramienta adecuada y sabiendo más o menos utilizarla, las brocas de madera nos van a facilitar en muchas ocasiones el trabajo. ¿Vamos ahora con la pared? Pues vamos con la pared. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hemos dejado la madera y nos vamos a preocupar de cómo saber y hacer las cosas bien cuando tenemos que hacer un agujerito en la pared para colgar cualquier cosa en casa. Lo cierto es que es bastante sencillo, lo he dicho, siempre teniendo el material oportuno. Vamos a hacer caso y uso de nuestro taladro percutor, que lo pondremos más adelante en su posición oportuna, pero hay que empezar, como siempre, a saber distinguir un poco el tema de las brocas. No podemos utilizar cualquier broca porque haríamos un agujero demasiado grande para un elemento que queremos colgar demasiado pequeño. Lo lógico es que tendremos que utilizar cada número de taco correspondiente para la broca correspondiente. Es decir, para una broca del número 8, como tenemos aquí señalada, buscaremos un taco, como dice aquí, del número 8. Un taco que, en teoría, viene a ser similar el diámetro de la broca con el diámetro del taco. De tal manera que cuando introduzcamos el tornillo, o la tuerca, o introduzcamos la percha que queramos colocar aquí, haga la suficientemente presión para que el taco no salga de nuevo. En esta ocasión vamos a utilizar, pues lo he dicho, una broca del número 8 y volvemos a hacer uso del taladro percutor. La operación sigue siendo la misma. Introducimos la broca en el portabrocas, cerramos manualmente y tenemos, vamos a hacer uso precisamente de las brocas del número 8. La broca y taladro del 8 y tenemos aquí, este es el diámetro que nos indica que es del mismo diámetro que la broca que vamos a utilizar. Así que, situación, hemos dicho antes, dato importante, taladro y percutor. Vamos a ir a la pared. La pared que vamos a utilizar es de cemento, es dura, por lo tanto necesitamos percusión y fuerza. Y nos vamos directamente hasta la pared, hasta nuestra pared. Ponemos el taladro percutor en martillo, que es la percusión, y sin apretar a tope, simplemente haciendo gatillazos, como aquel que dice, vamos a ir de esta forma. Lo que vamos a hacer es no abocardar demasiado el agujero y no intentar romper, para que a la hora de introducir el espiche, el taco, si queramos hablar, nos haga la función correctamente. Tenemos nuestro taco, tenemos nuestro martillo y procedemos simplemente. Tenemos nuestro taco metido a presión, justo donde queremos introducir ahora la segunda parte de la operación. En esta ocasión vamos a utilizar un tornillo. El tornillo podemos utilizarlo de muchas características. En esta ocasión vamos a utilizar esto o este tornillo para que se vea de manera más práctica. Hemos utilizado una broca del 8, un taco del 8 y por lo tanto necesitamos un diámetro suficientemente grande para que haga cuerpo a la hora de trabajar con ello. Lógicamente vamos a hacer uso del
material que tenemos a nuestra mano y aquí vemos que es tipo estrella o americano, así que buscaremos dentro del blister que tenemos, aquí lo veremos con más claridad, precisamente los diferentes juegos que tenemos para trabajar. Podríamos hacerlo también a mano con un destornillador de estrella, pero os aseguro que va a ser mucho más sencillo el poder trabajar con un taladro percutor. Bueno, pues tenemos ya, sabemos que la pieza que vamos a utilizar es esta punta, la introducimos en el accesorio y directamente nos vamos al taco que hemos colocado previamente. Comprobamos que el taco realmente hace su trabajo y lo único que tenemos que hacer es, con un poquito de tiento, ese es el resultado. Aquí hubiéramos sujetado cualquier cosa y os puedo asegurar que este tipo de taco, este tipo de pared y este tornillo no se va a ir de aquí en muchos años. Que por cualquier motivo nos hemos equivocado, le damos al contrario. Sacamos, tiene las dos posiciones de entrada y salida, le damos al reverso y lo que hacemos es sacar directamente el tornillo. Así de sencillo lo podemos hacer. Esto lo podemos hacer en casa, digo, con la herramienta oportuna, lógicamente, y no nos vamos a complicar la vida en muchas ocasiones como por desgracia lo hacemos. Lo cierto es que es mucho más sencillo de lo que parece, siempre y cuando, vuelvo a repetir, tengamos en casa esa herramienta básica imprescindible para poder seguir trabajando. Bueno, pues hemos demostrado dos pasos. Primero, la herramienta que debemos utilizar para tanto madera como para la pared. Vamos al hierro. ¿Qué pasa con el hierro? ¿Se puede taladrar? ¿Se puede atornillar? Yo creo que sí. Pues ya hemos visto la demostración, cómo se hace, cómo se trabaja la madera con nuestro taladro percutor, cómo se trabaja en la pared. Siempre habrá que hacerlo con ese cuidado y ese esmero para no manchar. Hay muchos tutoriales donde podemos encontrarlos en las redes para ver cuando hacemos un taladro en pared, por ejemplo, guardar la distancia para no tener que manchar justo lo que está debajo, poner una cinta de celo, un sobre, incluso de eso, un sobre de carta. Hay muchas fórmulas, pero a fin de cuentas sabemos ya cómo utilizar nuestra herramienta oportuna para cada trabajo que queramos llevar a cabo. Hemos visto cómo utilizar nuestro taladro percutor tanto en la pared como en la madera, y vamos a hacerlo en chapa. Muchas veces pensamos que la chapa o el hierro no se puede taladrar o no se puede juntar. Sí que se puede hacer. Para ello, como os decía al principio, hay una serie de tornillería especial, tal cual esta, que lleva justo en la punta lo que es un taladro, un pequeño taladro. Pues esto es lo que nos va a facilitar precisamente el poder trabajar con esta herramienta y en el material que queremos trabajar. Prueba evidente es que siempre vamos a tener que echar mano de nuestro taladro percutor. Para ello utilizaremos las puntas que tenemos que conseguir que encajen perfectamente en la cabeza del tornillo. Vemos aquí una punta de estrella que encaja perfectamente en la cabeza del tornillo y que no patina. Encaja perfectamente para cuando hagamos la fuerza suficiente con nuestro taladro, no patine y no nos comamos la cabeza del tornillo, porque entonces
habría que hacer otro tipo de experimento. Hacemos la operación de siempre. Esto es un trabajo quizás con un poquito más de técnica. Os voy a explicar una cosa. En muchas ocasiones, en este tipo de blister, vienen un adaptador. El adaptador, lo cierto es que sirve para ponerlo en la cabeza de nuestro taladro e introducir las puntas de broca, tal cual, y nos da una amplitud un poco mayor. Lo cierto es que en muchas ocasiones, si compramos herramientas, vamos a decir, baratas, muy baratas, en algunas ocasiones no son todos los recomendables que quisieran ser. Yo, por ejemplo, he hecho una prueba con este y está un poquito doblado. Por lo tanto, al estar el eje doblado, lo que hace es oscilar demasiado y no hace su trabajo correspondiente en condiciones. Así que, de momento, desechamos eso y vamos a utilizar directamente nuestro taladro con la punta directamente, que nos va a realizar la misma función. Tenemos ya nuestro tornillo en la punta de nuestro taladro percutor. Apretamos un poquito y jugamos con el gatillo. De esta manera tan sencilla vemos que taladra perfectamente gracias a la cabeza de los tornillos. Siempre gracias a esta cabeza de los tornillos, que nos van a facilitar, en esta ocasión hablamos de chapa o hierro, nuestro trabajo. Volvemos a hacer la misma operación y vemos que es bastante sencillo de aplicar. Lógicamente, si en lugar de ser una chapa tan finita fuera una chapa de hierro, costaría un poco más. Para ello siempre está el truco. Como digo, en muchas ocasiones, un punzón para marcar la parte correspondiente que queramos marcar. Marcamos y sabemos que a partir de ahí ya tenemos que hacer nuestro agujero. Marcamos ahí perfectamente, sujetamos nuestra punta de broca, siempre y cuando esté bien. Hay que ponerla derecha porque si no, la función no la haría y estaría bailando más de la cuenta. Bueno, pues este es el resultado. Lo cierto es que es, como siempre digo, bastante sencillo trabajar con la herramienta oportuna. Si no tenemos esa herramienta oportuna, para cada trabajo que queramos desempeñar, en muchas ocasiones se nos tuerce y nos va a complicar mucho más la vida. Así que teniendo la herramienta oportuna, la mínima herramienta en casa, para poder trabajar en cada trabajo específico, os aseguro que nos va a cundir. Vamos a aprovechar el tiempo y lo mejor de todo, vamos a poder disfrutar de un trabajo que nosotros mismos hemos hecho. Pues hemos visto cómo se hace el agujero precisamente con nuestras brocas, nuestro juego de brocas, que en esta ocasión, vuelvo a repetir, son nuevas y trabajan de maravilla. Hemos visto cómo en la chapa hierro, en productos férricos, también se pueden atornillar cosas, pero hemos hablado de las brocas de pared, hemos hablado de las brocas de madera y vamos a hablar de las brocas de hierro, que también hacen la misma función que el resto. Trabajar de manera específica y concreta para el trabajo que se quiera realizar. Para ello, la operación de siempre: nuestro taladro percutor, metemos en el portabrocas, ajustamos y lo tenemos ya preparado. En esta ocasión vamos a seguir trabajando
con esta chapa que tenemos aquí. El motivo, bueno, como siempre digo, en un principio, trabajando con este tipo de material, lo primero es hacer una pequeña marca con un punzón para saber dónde taladrar en cada momento. Tenemos ya nuestra broca específica para metal, metidas en el portabrocas, y después de haber marcado una pequeña marca para saber dónde se hace el agujero, aplicándose directamente con, siempre, como digo, taladro percutor, y para hacer agujeros lo dejamos en este lado y con una mínima fuerza, prácticamente con el mismo peso del taladro percutor, siempre y cuando que la broca esté en condiciones, es decir, la broca está nueva, tiene los filos correspondientes y por lo tanto los agujeros que salen a continuación salen impecables. El mismo peso es el que nos va a ayudar, un mínimo esfuerzo para apoyar y este es el resultado. A continuación podríamos ajustar directamente el trabajo aquí. ¿Para qué podríamos hacer unos agujeros aquí? Lo cierto es que vamos a demostrarlo rápidamente. Tenemos nuestras puntas. Aprovechamos y ahí quedaría fijada nuestra estructura de hierro. Vuelvo a repetir lo de siempre, teniendo siempre el material oportuno para el trabajo que queramos desempeñar. En esta ocasión hemos estado hablando del taladro percutor. ¿En qué casa no hay un taladro percutor? Una taladradora, lo de siempre. Esta es con cable, hay otras que son autónomas. El trabajo prácticamente es el mismo porque tienen regulación también para tanto taladro en pared como para percusión, como para hacerlo en madera. Tanto sea con cable como autónomo, esta herramienta nos va a facilitar mucho la vida. De la misma forma, teniendo, como os he enseñado antes, una cajita donde tengamos nuestras brocas, donde tengamos también nuestras puntas de broca, nuestras puntas para trabajar, nos facilitarán en medida nuestro trabajo en casa. Y básicamente, siempre que se trabaje con este tipo de herramientas, tener la precaución oportuna. En muchas ocasiones nos podemos hacer daño, así que teniendo la precaución y sabiendo utilizarlas, el trabajo va a resultar más sencillo, más eficaz, y teniendo la herramienta, como digo, oportuna, el trabajo va a ser mucho más rápido. Así que hasta aquí nuestro repaso hoy al taladro percutor, al juego de brocas, cómo saber utilizarlas y a la tarea. Volvemos en el próximo programa.